Hola, yo soy Pinzón, soy una tercera parte de Habit. Y antes de comenzar con el tema de esta semana, queríamos hablar rápidamente sobre lo que sucedió el 31 de enero, el pasado lunes del 2022, cuando hubo un aluvión en el sector de la Gasca y de la comuna al centro norte de Quito, y que lamentablemente cegó la vida de 28 personas, destruyó muchas casas de muchas familias y las dejó sin un techo en donde existir. La verdad que la continua deforestación y destrucción de los bosques primarios, de las laderas de Pichincha y de muchas otras partes de Quito nos han llevado a esta situación en la que no debería de suceder. No deberían nuestras compañías hacer proyectos que destruyan nuestros bosques para que y provocando situaciones como las que han venido sucediendo desde hace más de 40 años, no solo en este sector de la Gasca, sino en muchas otras partes de Quito, sabiendo que la ciudad eh, tiene una geografía que se presta a eso cuando deforestas, cuando talas árboles, cuando no rellenas los embalses de las quebradas. Y lamentablemente esta es una situación que se pudo evitar, pero que en los últimos años los municipios y las personas, las autoridades, los ministerios no han hecho nada por ayudar a que estas cosas sucedan, a pesar de que los moradores que viven en esos sectores han reclamado que por qué se siguen talando árboles, que por qué están sucediendo todavía estos proyectos que dañan a estos sectores. Así que desde aquí, desde Barjavi, queremos solidarizarnos con todas las personas que viven en estos sectores. Exhortamos a todas las personas que quieran ayudar y puedan ayudar que lo hagan. Y también exhortamos a los municipios que revoquen y hagan cumplir las planificaciones urbanas que están en papeles y que no se cumplen. Y sin más, nos solidarizamos mucho, nos sentimos mucho por las personas que hayan perdido familiares o amigos eh, en esto. Y, y nada, sin más que decir esto, esperamos que disfruten nuestro capítulo de esta semana. Días, buenas tardes, buenas noches, de donde sea que nos estén escuchando. Bienvenidos al podcast de Bad Habits, el primer episodio que hacemos de esta, digamos, colección de febrero, después de que hemos hablado de Rusia y Ucrania. Ahora sí podemos entrar a nuestro especial de un poco de San Valentín para hablar de derechos reproductivos, amor, entre otras cosas. Y este es nuestro primer capítulo que vamos a lanzar este año sobre el tema y hemos decidido, como saben, acá en este podcast nos encanta diversificar un poco y como han pasado mucho, hemos hablado mucho de las temáticas de discapacidad en este canal con muchas invitadas como Irene Valareso, Atypical Life de el TID, que han venido por acá a hablarnos de salud mental también. Y hoy tenemos el evento sobre parálisis cerebral, sobre el Día Mundial de Parálisis Cerebral allá por octubre de 2018, que fue un gran par con mis queridos de Fudrine y con Irene también, con David, con Estefanía, y fue un evento súper chévere que siempre esperé que se pueda repetir y ojalá en algún futuro podamos repetir. Aquí está como siempre José el Richie, que Richie se va a unir un poquito después y José está aquí también. Y entonces vamos a presentar a Sebastián Flores, que es una de las cabezas visibles de Coparlante, y de igual que tú, dos organizaciones que vamos a hablar en este capítulo. Así que, Sebastián, por favor, preséntate con nuestra audiencia. Hola, ¿qué tal, Emilio? ¿Qué tal, José? Qué gusto estar con ustedes y toda su audiencia. De verdad, me siento muy complacido a nombre de Fundación Comparlante y de manera personal como amigo y compañero de esta nuestra causa de la accesibilidad y los derechos de las personas con discapacidad y pues ahora ser el invitado en su espacio. Muchas gracias, Sebastián. ¿Puedes contarnos un poquito más de ti? ¿Cómo llegaste o sea, cómo llegaron a la idea de Coparlante? Porque sé que es un esfuerzo no solo de Ecuador, sino de varios países de América Latina. Entonces, cuéntame un poco cómo llegaron a Coparlante. Así es, Comparlante surgió hace ya 7 años atrás. Comparlante nació como
una biblioteca de audiolibros. De hecho, de ahí parte nuestro nombre cuando hablamos de compartir la palabra. Y el objetivo principal de Comparlante fue acercar las herramientas de manera accesible, educativas, a las personas con discapacidad visual. Cortar esa brecha que aún es latente en el acceso a la información, a la educación, al entretenimiento, a tantos espacios por cuestiones de accesibilidad. Entonces, si hoy en día es tan sencillo mandar un mensaje de audio, de texto, o hacer un podcast y que te escuchen de inmediato del otro lado del mundo, entonces, ¿por qué no con esa misma facilidad grabar unos minutos tal vez de un poema, de un capítulo de un libro, una novela entera, un artículo de la prensa, de una revista, y poner el conocimiento, la información en los oídos de una persona que por esa falta de accesibilidad no está pudiendo acceder, no está pudiendo llegar a ella? Así que así surgió, y posteriormente con el crecimiento, la incorporación de los miembros de distintos países, esto nació primero en Argentina, al irse incorporando profesionales de distintos eh, espacios y intereses, realidades, formas de vida, personas con y sin discapacidad, se fortaleció más esta idea de la accesibilidad universal, de generar un mundo en equidad de oportunidades para todas las personas, para que independientemente de las características y si tiene alguna discapacidad, cuál es su edad, su proveniencia, cualquier característica, puedas disfrutar plenamente del mundo. Hoy en día somos una organización sin fines de lucro, trabajamos en temas que van desde el desarrollo web accesible hasta temas de diseño gráfico, diseño universal, comunicación, artes, nuestra participación activa en espacios como la ONU, la OEA, también en cumbres presidenciales y espacios internacionales. Y bueno, vamos creciendo poco a poco con los miembros de distintos países de América Latina y nos vamos moviendo cuando se puede presencialmente y sí, siempre de forma virtual para llegar cada vez a más espacios y conectar con más gente que está haciendo cosas geniales como ustedes. De lo que venimos a más bien a capitalizar más en este podcast, que es igual que tú, que me parece cuando la primer acercamiento que tuve es por las charlas que hacen hablando con distintas personas con discapacidad y de ahí hablar de este tema tan importante que muchas veces las personas con discapacidad somos un poco ignorados, que es la cuestión de los derechos reproductivos, de los derechos sexuales. Eh, ¿Cuándo se dieron ustedes cuenta que era necesario hacer esto? Necesario hacer una plataforma como igual que tú. Claro que sí. Fíjate, es súper importante que en todos los procesos de la vida misma como sociedad y en cualquier área intervengamos todos y todas, ¿no? En nuestro caso, porque yo también soy una persona con discapacidad, en mi caso tengo baja visión, y hablándoles un poquito de mí, tengo 32 años, soy de Ecuador, actualmente vivo en Panamá, y el cómo nosotros nos dimos cuenta de esto. Bueno, a ver, a través de los años y este contacto que hemos tenido con la sociedad civil, hemos venido visualizando distintas problemáticas, distintas barreras en el acceso a espacios y oportunidades para las personas con discapacidad, y de algún modo eso se traduce también en oportunidades de acceso al mismo núcleo más cercano y a la sociedad en general. ¿Y qué ocurre? Cuando, por ejemplo, no se habla de forma correcta, responsable, de forma clara, sincera, sobre algo tan importante como los derechos sexuales y reproductivos con una persona con discapacidad, estás afectando primero los mismos derechos de esa persona y su desarrollo, pero también estás afectando otras áreas que tienen que ver con salud pública, que tienen que ver con el crecimiento sano, el crecimiento en óptimas condiciones de los ciudadanos y del pleno goce de sus derechos y también el ejercicio de sus libertades. Entonces, ya veníamos viendo en el camino el interés de las personas con discapacidad
por hablar del tema y decir, esta ha sido mi experiencia, yo conozco de esto, pero también los que dicen, no, yo no conozco esto, porque o no me lo dijeron mis papás, o no me lo dicen en la escuela, o creen las personas que por ser una persona con discapacidad no tengo vida sexual, no tengo derechos sexuales reproductivos, no tengo la misma capacidad y estoy en derecho de disfrutar de esa parte fundamental de la vida. Hay tabúes, hay miedos, hay informaciones incorrectas, hay muchos prejuicios y estereotipos negativos. Entonces, coincidimos en nuestro trabajo con las organizaciones internacionales con este llamado del Fondo de Población de las Naciones Unidas. ¿Qué es el Fondo de Población de las Naciones Unidas? Bueno, UNFPA es una oficina de la ONU que se encarga de manejar todos los temas relacionados con la salud sexual y reproductiva de todas las personas. Y un foco importante para Naciones Unidas es las personas con discapacidad. Entonces, hablando con la comunidad de organizaciones de la sociedad civil en Ecuador, llegamos a identificar esta problemática latente ya con el tema del COVID-19. Se acentuó más esa necesidad, ¿no? De tener información, ahora estamos en la virtualidad, ahora hay más recorrido en las páginas web. Bueno, ¿qué información está llegando? ¿Qué actividad se está generando? Y bueno, en un trabajo mixto, podría decir, Fundación Comparlante lideró este proyecto junto a la ONU para poner, por un lado, el tema en boca de las organizaciones de la sociedad civil, tanto ecuatorianas como de América Latina, y al mismo tiempo lideramos el desarrollo de la plataforma www.igualquetu.org para que sea un espacio accesible. ¿Qué quiere decir que es accesible? Que cualquier persona con cualquier discapacidad física, mental, cognitiva, que tenga cualquier grado de conocimiento y manejo de las herramientas web, que tenga acceso a Internet desde cualquier dispositivo y en cualquier lugar, independientemente de la señal que tenga, independientemente de la pantalla que esté manejando, pueda tener acceso a información verídica, a información responsablemente proporcionada y que está en formatos como, por ejemplo, para un lector de pantalla, lengua de señas ecuatoriana, con unos contrastes adecuados y así muchas otras pautas que obedecen a la accesibilidad web y a la experiencia del usuario. Y así fue como fuimos ampliando el alcance de esta comunidad. Hoy en día, igual que tú, también está en redes sociales como igual que tú, _org, para llegar directamente a la comunicación cotidiana de nosotros, jóvenes, personas con y sin discapacidad, que son las redes. Usar TikTok es lo más común hoy en día. Bueno, se está hablando de esto en TikTok, se lo está haciendo de forma accesible, con descripciones, con lengua de señas, con personas con discapacidad hablando de lo que nos interesa, porque, ojo, no necesitamos que alguien desde afuera diga, las personas con discapacidad necesitan esto, las personas con discapacidad quieren esto de acá. No, no, seamos todos y todas personas con y sin discapacidad los que construyamos este mundo en equidad para todos. Y en este camino que han recorrido justamente para esta construcción de un mundo mucho más equitativo, eh, quiero saber un poco más de tal vez las barreras que han encontrado a nivel de instituciones sociales. Y eso, con instituciones sociales podemos incluir tipo religión, educación, familia. Y también más o menos cómo se han acercado. Hay que decir que el tema de educación sexual de por sí, por ejemplo, en educación, es casi un tabú a todo nivel. Pero como tú mencionas, es importante igual abarcar desde todos los espectros. ¿Cómo ha sido el acercamiento que han tenido en este tema hacia esas instituciones? Nosotros siendo una organización de carácter regional y con trabajo e impacto global, siempre buscamos crear condiciones equitativas de diálogo y de construcción con todos los actores. Por eso partimos del principio de respetar cualquier concepción, cualquier postura ante temas que son tan delicados, polémicos o que generan resistencias en la sociedad,
como son los derechos sexuales y reproductivos, la actividad sexual, la concepción y demás. Eh, y desde el punto de vista técnico, como nosotros manejamos esto, es a partir de la necesidad de acceder universalmente a esos recursos, a esa información. La decisión que tome una persona en cómo incorpore esa actividad, esa información, esos insumos a su vida, es algo que corresponde al proceso, ya sea de formación, tanto familiar, institucional o de la formación personal. Pero, ¿qué ocurre cuando ni siquiera puedes tomar postura o ni siquiera llegas a ese nivel digamos, de la polémica o del preguntarte, ¿esto será bueno o será malo? Porque todavía no has podido siquiera leer esa información. Está en Internet, pero está en un formato el que tú puedes alcanzar, el que tú puedes manejar, manipular, el que tú puedes hacer uso pleno del mismo e interiorizarlo. Si no lo tienes en el formato, digamos, en el modo óptimo para ti y no lo procesas, entonces no puedes pasar al siguiente nivel. Entonces ahí es donde nosotros bajamos o paramos un poco el carro y decimos, ya va, hagamos las cosas accesibles, hagamos los espacios para que tú, yo y cualquiera podamos acceder a esa información y ahí vamos. Ahora, sí, hay resistencia, hay miedo, hay temor, sí, por supuesto. ¿Qué ocurre? Nosotros hablamos siempre de que la discriminación es producto del desconocimiento. No somos creyentes de que la discriminación sea principalmente por una intención de discriminar. Cuando no conocemos algo, nos asusta, nos genera dudas, la reacción habitual es alejarse de eso, hacerlo a un lado, enfrentarlo y bueno, tener esa actitud, vamos a decir, agresiva, peligrosa, ¿no? Que es dañina. Pero cuando ya tienes información y cuando te digo, oye, pero tú y yo somos seres humanos, tú y yo somos personas con derechos, tú y yo tenemos estas necesidades, tenemos estas mismas experiencias de nuestro crecimiento, independientemente de que yo tenga discapacidad y tú no, o viceversa, ahí ya comprendes que ese monstruo al que le tenías miedo, que esa idea falsa que tenías construida en tu cabeza por crianza, por algo que se ha repetido durante generaciones, no es tal. Entonces ya podemos abrirnos a la tolerancia, podemos abrirnos a comprender que este mundo es diverso y como tal hay que valorarlo, no tenerle miedo. Sí, Sebas, a mí me da una curiosidad de que, o sea, muchas personas como yo que tienen una discapacidad y que han tenido la suerte de tener una educación buena y de tener unos padres que han sido comprensivos con el tema de la sexualidad, pero eso no es siempre así y sobre todo si son personas con discapacidad de recursos más bajos y que por lo general suelen, por ejemplo, suelen ser violentadas, como es el caso que ahorita se debate en la Asamblea Ecuatoriana, que es la ley del aborto, y que se ha puesto mucho en la mesa que uno de los grupos más violentados de mujeres son las mujeres con discapacidad. Y eso a veces se da un poco por desconocimiento de esta misma persona con discapacidad, porque lamentablemente no tienen educación sexual. ¿Qué ha hecho una organización igual que tú para romper un poco esas barreras y que esa información también llegue a esas mujeres que necesitan, de igual que tú, para informarse, para saber sus derechos? Y por eso viendo que en muchas partes de América Latina no tiene, por ejemplo, una buena conexión de Internet para acceder a esos contenidos. ¿Han pensado en alguna alternativa en ese caso? Gracias. Me encanta esa pregunta porque me hace rescatar primero el valor de la comunidad de igual que tú. Igual que tú no es solamente una página, no es solamente un perfil en redes sociales, no es solamente algo que está en el mundo virtual. Igual que tú es una comunidad formada por personas con realidades, intenciones y una misión compartida, organizaciones abocadas a esas realidades y esas misiones compartidas y como tal trabaja impulsando
el tema, impulsando la conversación, la difusión de esa información tan necesaria en el terreno, ¿sí? Cuando visitas el sitio web de Igual que tú, puedes conocer las organizaciones que trabajan como parte de esa comunidad. Y te vas a dar cuenta que existen organizaciones de mujeres, de jóvenes, organizaciones que trabajan con discapacidades, algunas específicas, otras generales, que trabajan tal vez con algún sector, vamos a decir, o económico o etario, dentro de la comunidad de personas con discapacidad, porque es tan amplia como la misma comunidad del mundo. ¿Sí? No somos una especie aparte, todos somos seres humanos por igual y por lo tanto somos así de amplios y diversos en la comunidad. Y entonces, lo que ha permitido, igual que tú, es visibilizarnos. Primero, que sepamos, hay esta organización en Ecuador, yo no sabía. Mira, hay este trabajo ya de años de estas organizaciones, de esta red, hay este trabajo ya realizado con el apoyo de UNFPA y las demás agencias del sistema ONU. Y a partir de ese punto, que no es poca cosa, porque lamentablemente hay organizaciones que han trabajado por décadas en nuestros países y apenas ahora con la virtualidad es que estamos sabiendo de ellas. Apenas con estas iniciativas de formar red, de formar comunidad, es que salen más allá de la comunidad a la que han tenido llegada con su trabajo de años. Entonces, es increíble porque eso es lo que nos permite llegar justamente a personas dentro de la comunidad que tal vez no tienen el mismo grado de conectividad, que por sus circunstancias sociales, familiares, que por tantas variantes, eh, tal vez no se atreven o no tienen la oportunidad de acercarse a estos grupos, de acercarse a esta conversación. Pero al mismo tiempo, también somos responsables con lo que pasa en el mundo virtual. Hoy es tan fácil poner en cualquier buscador una, dos, tres palabras relacionadas con el tema y tener 1 millón de información, tanto verdadera como falsa, con una u con otra intención. Y entonces, de nuestro lado, lo que hacemos es decir, a ver, acá los recursos, los insumos que están en www.igualquetu.org están aprobados, tienen el respaldo de las organizaciones, de los profesionales, de Naciones Unidas, para que entonces tú accedas ahí y tengas la tranquilidad, la confianza de que eso está responsablemente puesto a disposición tuya y en formatos accesibles y están abiertos tanto al joven con y sin discapacidad que quiere hablar del tema, que quiere conocer, que quiere leer algo más. Está abierta al padre de familia, porque nosotros no decimos que los padres sean los culpables, o que los profesores sean los culpables, o que la sociedad, los políticos, algún miembro en específico sean los culpables. No, no buscamos señalar a alguien. Todos somos, de algún modo, corresponsables de generar esas mejores condiciones para nuestra sociedad cada vez, y al mismo tiempo también somos eh, el resultado de la formación que hemos recibido, de los tiempos que hemos vivido. Entonces, tal vez un padre no es que no hable con su hijo sobre salud sexual porque no quiere, sino que nunca hablaron con él mismo, y mucho menos de qué pasaría al tener un hijo con una forma de discapacidad. Entonces, al no conocer cómo abordarlo, se genera esa barrera. Entonces, lo que nosotros estamos diciéndote es, igual que tú, tengo ganas de informarme, igual que tú quiero participar, igual que tú tengo derechos, igual que tú quiero ejercer plenamente, e igual que tú quiero construir ese mundo en el que todos tengan la información, los recursos y puedan vivir una vida sana, feliz y de manera equitativa. Eh, y eso lo hacemos a partir de nuestro trabajo al crear una web con todos los parámetros, con todas las características necesarias para ese funcionamiento. Yo habiendo entendido un poco, o sea, cómo fue este proceso, un poco más a fondo cómo es este proceso, cómo funciona la web, sí me gustaría tal vez ya saber un poco más, tal vez ya desde tu perspectiva, Uh -huh. cómo
¿Cómo se ha ido o sea, cómo has visto que a las personas les ha ayudado a realmente, justamente lo que tú decías, tienen dudas, tienen preguntas y existe mucha información? No sé si tal vez puedes contar alguna experiencia que has visto cercana de cómo la web ha ayudado, cómo se ha ido transformando el conocimiento de una persona y también para conocer cómo se fueron conociendo unos mismos, cada persona, cada individuo. Claro que sí, es una hermosa evidencia la reacción y el cómo, igual que tú, como comunidad ha ido creciendo y se mantiene activa, eh, nada, con el tiempo, ¿no? Y así proyectando mucho más, que eso es nuestro objetivo, fortalecer en el 2022. Eh, a ver, por un lado, una demostración clara de esto es los encuentros que se han dado tanto en el 2020 como en el 2021, virtuales, con jóvenes de distintos países de América Latina, con personas que fueron desde los 12, 13, 14, 15 años hasta personas adultos mayores, tanto miembros de familias, de instituciones, jóvenes estudiantes, profesionales, una amplísima gama de características como parte de esta comunidad y todos se han juntado para hablar sobre cuáles son nuestras expectativas, cuáles son nuestras exigencias, pero cuáles son sobre todo nuestros propósitos como comunidad para que cambie la realidad de la que somos ya conscientes y que hemos tenido la oportunidad de tener el espacio y de acceder a esta plataforma virtual o a la reunión, al taller en línea, en representación de quienes no han podido hacerlo. Pero bueno, ¿cuáles son esos compromisos? Entonces, lo que cada uno ha venido haciendo en su actividad personal, diaria, con sus organizaciones, a partir del haberse abierto un espacio seguro para hablar del tema, ya es una ganancia. No obstante, otra demostración es el crecimiento de nuestra misma comunidad en redes sociales. Cada día se van juntando más, cada día se va corriendo la voz y dicen, ah, mira, entra a ver estos materiales, esta información que está bueno para compartir, para entender, para hacer viral, tanto en Facebook como en Instagram, como en TikTok, como arroba igual que tú, guión bajo ORG. Y, y la misma experiencia que generó en los participantes del proyecto. Por ejemplo, nos decía Valeria, quien es una de las TikTokers, de igual que tú, Valeria Fonseca, es una chica colombiana, ella tiene 16 años, eh, y ella asumió este compromiso de ser una de las caras, de las voces, de igual que tú, para como persona con discapacidad, hablar de los temas en un formato claro, fresco, directo, que vale la pena y que te anima a, a ver, a compartir, a viralizar. Y ella nos decía, wow, es increíble porque hay cuestiones que yo misma no había tenido acceso a esa información, no lo había pensado, no lo había procesado. Hoy me veo a mí misma como una mujer con estos derechos y el poder transmitirlo y hablar de mi experiencia con otro joven que me esté viendo en su celular en cualquier lado del continente, cambia mi vida. Su mamá nos decía, haciendo los videos, tuvimos conversaciones que incluso nosotros, por más que teníamos intención de hablar del tema, porque es el derecho de ella y cada vez, mientras iba creciendo, era mucho más evidente la necesidad de tener esa charla. Bueno, al asumir este compromiso, de igual que tú, pudimos tener en casa la conversación con la información correcta, con la claridad, la confianza, la seguridad que debe generarse en el hogar para decir, sí, yo ya estoy siendo una persona más grande, tengo estos derechos, tengo estas necesidades, tengo esta... Entonces, ¿cómo abordarlo, papá? ¿Cómo abordarlo, mamá? Y bueno, eso es un cambio tremendo que se replicó en la vida de muchas de las personas que accedieron a los materiales, a la página, a los espacios virtuales de participación. Y en este 2022, nuestra proyección es fortalecer aún más esa comunidad, desde brindar las herramientas para que se genere mayor participación, para que se viralice el mensaje en el formato, en el modo de comunicar
de cada una de las personas en cualquiera de nuestros países hasta pues generar más impacto con el apoyo de Naciones Unidas, de las organizaciones de la sociedad civil, en actividades respaldadas o que nacen a partir de la iniciativa de Igual que tú. Igual que tú, la formas tú, Emilio, la formas tú, José, la formo yo, la forma quien nos esté escuchando en este momento, y no es algo que queda estático ni que terminó en un punto del año o de la vida, no, no. Igual que tú, se fortalece con este podcast, se fortalece con esta conversación y esperamos, sí, con cada una de nuestras acciones de aquí en adelante. Perfecto, Sebas. Y a mí me gustaría saber, ya que has dicho que igual que tú, no solo abarca a las personas con discapacidad, sino también a las personas que no tienen discapacidad, ¿cómo llegar a ellas que por lo general, y lo digo un poco por experiencia propia, que a veces se sorprenden por todo este tipo de detalles, engrandecen a un nivel que muchas veces nosotros nos sentimos incómodos, que como decir son superhéroes, son valientes por contar su experiencia, bla, Ujú. bla, bla. ¿Cómo intentan normalizarlo? No sé si normalizarlo, sino cómo hacerlo que sea más, que no sea tan grande como suelen hacerlo, por ejemplo, los medios de comunicación, hacia las personas que no tienen ninguna discapacidad y que empiezan a conocer de casos como estos, en casos tan polémicos como serían los derechos reproductivos, por ejemplo, o el amor hacia una persona con discapacidad. Yo me acuerdo, estaba acordándome en el evento, una de las preguntas que nos hicieron a nosotros era, ¿debería tener una persona con discapacidad relaciones sexuales? ¿Debería tener una persona con discapacidad una pareja? Y son cuestiones válidas, pero entonces, ¿cómo manejarlo a una población que es mucho mayor a la nuestra y que por lo general no sabe cómo reaccionar o cómo hablar de estos temas? ¿Cómo han manejado ustedes ese asunto? Fíjate que la clave está en naturalizar, que estoy seguro esa es la misma idea que tienen ustedes, que sí, no se trata de normalizar algo, sino de naturalizar los procesos, los derechos de toda persona, y nosotros como personas con discapacidad, pues no somos la diferencia. Y ahí está justamente el punto crucial en esta acción, ¿no? En no hacer de los derechos de las personas con discapacidad o de la acción de una persona con discapacidad algo maravilloso. No, es una persona más con acciones, con derechos, con vida, tal cual como las de cualquier otro ser humano. Y no es fácil, sí, cuando tal vez por cuestiones generacionales, por cuestiones de principios, valores, de costumbre que se han instaurado tal vez por tradición, por la misma idiosincrasia tal vez de un sector del país o de un país como tal, de una sociedad, eh, pero no es imposible. Y es que eh, nosotros hemos aprendido, eh, tanto en el tema que aborda igual que tú, como en general, eh, en todos los temas de accesibilidad y derechos de personas con discapacidad, es a decir las cosas tal cual como son, a no hablar de forma maravillosa, a no darte la idea de que estás haciendo caridad o de que te debes comprometer con esta acción porque pobrecita la persona con discapacidad. No, nosotros te decimos, las personas con discapacidad tienen este potencial, tienen estas experiencias, tienen estas necesidades, y no porque sean una especie o una raza o algo aparte, no, simplemente porque, a ver, tú también tienes necesidades, también tienes experiencias, también tienes capacidades. Entonces, buscar esa similitud, es trabajar con el encontrar dónde, valga la redundancia, dónde nos encontramos como seres humanos, y que cualquier persona va a adquirir en algún momento una discapacidad. Cualquier persona puede tener en su núcleo familiar, de amistad o laboral o en cualquier punto del día a día contacto con una persona con discapacidad. Entonces no podemos seguir viéndonos como agentes distintos, como agentes eh, lejanos. Precisamente en Fundación Comparlante llevamos esta bandera de que el trabajo por un mundo en equidad de oportunidades universalmente diseñado para todas y todos, lo hacemos todos por igual, personas con y sin discapacidad.
por supuesto, defendemos el derecho de la comunidad de personas con discapacidad, que seamos nosotros quienes digamos cuáles son nuestras ideas, nuestras preocupaciones y demás, pero no por ello vamos a ser excluyentes. Y al final te das cuenta que cuando yo, que estoy en una situación de vida, tengo una condición, tengo una realidad, aporto mi perspectiva y el de al lado hace lo propio desde la suya, el resultado es mucho más completo. Entonces, en la comunicación que llevamos en nuestras redes sociales, en la comunicación y la forma en que está diseñada el espacio virtual y los espacios de participación, de igual que tú, somos contrarios completamente al el uso, por ejemplo, de algún término que tal vez pueda parecer inocente, pero si yo te hago hincapié en el también, o si yo te hago hincapié en un mensaje, pero es que ellos esto, pero es que ellos son personas que también necesitan, ¿no? No, si yo te hago hincapié en eso, tú vas a seguir diferenciando. Pero si yo te informo y te digo las cosas claras, mi derecho como persona con discapacidad de mi actividad sexual, mi eh, acceso a esta información es crucial para esto de acá, o sí, hablemos de números. Esta es la cantidad de personas con discapacidad que existimos. Esta es la cantidad de información a la que no estamos accediendo. Estas son las problemáticas, tanto en características como en cantidad, que no se están abordando correctamente. Oye, atento, pongámonos en acción. Entonces, eh, es hablar con claridad. Y si hablamos de otros temas, te puedo decir, sí, las personas con discapacidad también somos un mercado. Sí, las personas con discapacidad también debemos ser contadas en términos de nuestra capacidad productiva, laboral, económica. Eh, y sí, hay muchas problemáticas sociales, muchas carencias, pero si no nos identificamos, si no vemos las cosas con claridad de quiénes somos, cuántos somos, cómo estamos y dónde estamos, difícilmente se puede avanzar con políticas públicas adecuadas, con campañas que fomenten valores positivos y fomenten el desarrollo, no el asistencialismo. Y entonces eso es lo que nosotros hacemos de manera multinivel, con la sociedad civil, con los tomadores de decisiones, con los políticos, con las organizaciones internacionales, con las empresas, con la familia, en hacer que toda persona e institución comprenda que la diversidad es un valor. Y no es solo un eslogan, la diversidad es un valor porque tiene un gran potencial, porque asimismo somos los seres humanos diversos. Yo creo que en este sentido lo que tú mencionas es muy importante porque hasta cierto punto es ese esfuerzo que se está logrando de a poco de normalizar la diversidad. Porque como decía Emilio, creo que hasta cierto punto lo hemos discutido tantas veces en el podcast, el tema de la romantización, Así es. que, que no debería ser tal, debería ser un esfuerzo justamente por principalmente esta búsqueda de que la gente entienda que hay diversidad y no paremos literalmente en el tema de las discapacidades, porque hay diversidad en todo nivel, En todo diversidad en nivel. formas de pensar, o sea, en nuestra apariencia física en sí va a haber una cantidad, o sea, Así es. no va a haber ningún tipo de parecido nunca. Y creo que ese es un esfuerzo que realmente espero que estos espacios que estamos abriendo lo logren, porque de manera tradicional, como digo, o sea, se sigue, por así decirlo, dándole un enfoque de algo especial o diferente cuando debería ser algo regular. Siempre va a existir diferencias entre todos nosotros. Y Y ahí, está bien, estamos diferentes. exacto, es que ese es el punto, es lo normal, es la norma, siempre va a existir Correcto. diferencias. Y aquí ya entrando en un tema tal vez un poco más personal, igual puedes hablar de tu experiencia, algunos conocidos. ¿Cómo ha sido el tema de las relaciones durante la pandemia? ¿Cómo ha sido ese contacto? ¿Cómo ha ido cambiando? Porque creo que eso es algo que a todos nos comenzó a transformar. Entonces, queremos escuchar tal vez un poco de tus anécdotas pandémicas, por así decirlo. Mira, definitivamente el estar en un espacio ya virtual más tiempo de tu día
sí te lleva a, yo creo que a empatizar más con la otra persona que está del otro lado del chat o de la plataforma. Entonces, sí, sí, en definitiva, em, se pudo compartir más, se pudo compartir de formas diferentes. Tal vez la experiencia sea tan distinta dependiendo de la forma de vida de cada persona, lo que estábamos hablando hace un par de minutos nada más. En mi caso personal, de por sí paso mucho tiempo en la virtualidad y mucho antes de la pandemia. De hecho, Fundación Comparlante existe en trabajo virtual desde que nació en el 2015. Entonces, mi trabajo me lleva todo el día a estar hablando con una persona en un uso horario distinto, y a tener mucho contacto tanto de trabajo como personal a través del Internet, ¿no? Pero sí que durante la pandemia creció mucho más esa necesidad de sentirse acompañado, de sentirse contenido, y de generar ese vínculo, ¿no? Y en algún momento sí pasó que era como que ya tienes ese contacto constante con la persona, estás hablando muchísimo más seguido de todo lo que te está volviendo loco de la pandemia o lo que te parece gracioso o lo que en ese momento te molestó o te entristeció, y de algún modo como que se quiere activar el lado de tu cerebro que te dice, ah, bueno, encontrémonos, hay que tener pasar al otro nivel de comunicación o de experiencia, y no, ya va, pero estamos en medio de este encierro o no es seguro. Entonces sí, sí se generó, ya luego, por ejemplo, cuando se pudo comenzar a encontrarse con las medidas de bioseguridad y todo, eh, la misma relación de, oye, qué raro volver a estar enfrente de una persona, compartir una comida, estar en la misma mesa. Quienes somos latinos somos afectuosos, somos de abrazo, de dar la mano, de generar contacto al conversar. Y entonces era como que volver a entender esos códigos sociales y decir, no, no está bien, no está, pero quizá ser más expresivo con mi voz, con mi cara, con generar el ambiente adecuado a distancia, no haga falta entonces el abrazo o el gesto que yo estaba acostumbrado a tener de contacto directo con otra persona. Pero todo eso lo fuimos aprendiendo y creo que lo seguimos construyendo ahora. Y bueno, obviamente el tema de relaciones más de pareja o relaciones como parte de nuestra vida sexual, reproductiva y demás, por supuesto que sí, se vieron afectadas, por supuesto que sí hubo una alteración. Y bueno, nada, me imagino que anécdotas debe haber montones. Justamente a mí, o sea, como que José le tira al lado más alegre y yo me voy a ir más a lo oscurito, oscuro en cierto sentido, pero Ujú. es por, lo hace esta Pervertido. pregunta por lo que no, por lo que no se habla tanto en medios de comunicación grandes sobre este tipo de cosas, pero ¿ustedes tienen algunos datos, alguna información de cómo pasaron las personas con discapacidad durante la parte más dura de la pandemia, que fue el confinamiento, ¿no? Y porque, o sea, nosotros también las personas que pasar, como cualquier otro ser humano, necesitamos mucho de las interacciones sociales y, por ejemplo, estar ahora en la pandemia y ver a alguien con una mascarilla, sobre todo si eres sordo como yo, se te dificulta la interacción social. Entonces, cómo han visto ustedes esa experiencia ya de la comunidad durante una pandemia de este tipo, como la que estamos enfrentando? Recién en estos tiempos se está teniendo acceso o se está publicando información que se ha venido levantando durante los últimos meses y que de algún modo fue un avance, a mi parecer, en el acercamiento de las organizaciones y de los recursos para poner sobre la mesa de decisiones información actualizada en torno a las personas con discapacidad, porque insisto, necesitamos estadística, necesitamos tener el feedback del otro lado antes de decir qué es lo que necesita una u otra comunidad. Y como parte de eso, les invito a que visiten las redes sociales de Fundación Comparlante. Nos pueden encontrar en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube como @comparlante.
y también de nuestro partner Riadis. Nosotros apoyamos una encuesta virtual precisamente enfocada en qué está pasando con la comunidad de personas con discapacidad durante la pandemia, y esa información se la está pública, se puede acceder a ella para tener un poco esos datos, ¿no? De algún modo de, de qué ocurre, ¿no? Con nuestras vivencias. Y así hay otras encuestas organizadas, por ejemplo, por UNICEF, Banco Mundial y algunas organizaciones que trabajan en temas específicos, ya sea por la niñez o en temas de educación, ya sea secundaria, primaria o de tercer nivel, eh, que son los lugares a los que recomiendo siempre acudir, ¿no? A fuentes de confianza. Pero en líneas generales, la pandemia significó para la comunidad de personas con discapacidad la oportunidad también de que el mundo concientice sobre lo que ya venimos publicando, trabajando y hablando años. Y de algún modo nos permitió acelerar esa comprensión del mensaje, ya no desde la cantidad de información que proporcionamos, sino desde la experiencia vivida por las personas. ¿A qué me refiero con esto? Durante tiempo, en el caso de Fundación Comparante, venimos hablando de la falta de que las plataformas virtuales de servicios, de productos, sean accesibles. ¿Qué ocurre cuando entonces de repente todas las personas tuvimos que encerrarnos en la casa porque afuera no se podía estar seguro, no se podía salir porque las condiciones no eran las óptimas, porque había algo que amenazaba tu bienestar, tu vida misma? Y entonces te viste obligado a hacer las compras por una plataforma, a tener fiestas con tu familia o reuniones con los amigos a través de una pantalla, a acceder a tu banco ya no yendo a la agencia, sino sí o sí haciéndolo por la página o la app, a tener intercambios, ya sea amistosos o de pareja o todo esto a través de las apps. Y por ahí muchos se frustraron porque no estaban acostumbrados a pasar todo el día en una computadora, a aprender a usar el Skype, el Zoom y las otras 10.000 plataformas de videoconferencias que salieron o se fortalecieron en estos últimos años. Y entonces comenzaba este reclamo de, pero es que debería ser más amigable la plataforma, más fácil de manejar, de entender. Y bueno, eso es lo que les hablamos cuando decimos que una plataforma virtual debe ser accesible. ¿Cómo dar clases a todos los niños si unos sí pueden acceder al material digital y otros no? Bueno, de eso les hablamos cuando les decimos que la educación debe ser accesible para todos los niños. ¿Y qué ocurre cuando entonces la ciudad misma, a la que no podemos salir porque hay algo que pone en peligro nuestro bienestar y nuestra vida, no está en condiciones óptimas de bioseguridad, de mantener las distancias, de mantener los espacios? Bueno, de eso te hablamos, cuando una ciudad debe ser pensada y debe ser ordenada inteligentemente para que sea accesible, para que sea saludable, para que sea segura. Entonces, eh, en algún punto nos encontramos con la gente en esa frustración y nosotros diciendo, ven, de esto les hablamos. Ahí es donde inteligentemente el Fondo de Población de las Naciones Unidas, con nuestro acercamiento de las organizaciones de la sociedad civil y de las capacidades técnicas, eh, dijeron, sí, no podemos hacer un evento, no podemos hacer un espacio presencial para hablar sobre los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad. Necesitamos hacerlo virtual y que la virtualidad que se esté viviendo hoy entonces tenga este espacio seguro y 100% abierto a la interacción de la comunidad en el formato del 2020, del 2021, de ahora 2022. Y bueno, ahí es que nace la plataforma. Pero sí, definitivamente para las personas con discapacidad también fue un reto el tema de las mascarillas, como bien señalas, para una parte de la comunidad, las personas sordas, el tema de cómo acceder de forma biosegura al tránsito por espacios, por ejemplo, para una persona ciega y que está en contacto
con las superficies, el entender cómo difundir un mensaje. Ahora que los gobiernos o las agencias, las empresas tenían que difundir el lavado de manos y los protocolos de bioseguridad. Hey, ¿y qué pasa con el que no está pudiendo acceder a eso porque no tiene el formato correcto? Y bueno, eso nos permitió a quienes trabajamos en el tema de la accesibilidad universal poder mostrarnos como esa guía, ese acompañamiento profesional para generar las condiciones que nos permitan responder al reto de una pandemia. Sí, Sebas, y ahí ya para ir cerrando este capítulo, me gustaría, siempre hacemos alguna pregunta, una experiencia más personal, así que me gustaría preguntarte, en tu caso, ¿cómo ha sido esto mismo, ¿no? Si nos puedes contar alguna experiencia que ya sea ir a una cita, hacer todo el ligue, como así decirlo, las preguntas que te hacían, las dudas que tenían de otras personas, y si que hubo alguna experiencia que después, cuando crearon igual que tú, decir por qué necesitamos, o sea, porque muchas de estas cosas nacen por experiencias propias, no por, como tú dijiste al principio del que a veces podcast, la otra persona sí se siente un porque poco era como, una uy, necesidad perdón dentro que de la soy comunidad. masivo, Por que ejemplo, en pregunte mi tanto, caso, yo cuando porque yo les muestro con uso naturalidad alguna de esas apps, ¿sabías que siempre lo que me siento la escribes, necesidad mi de celular me decir lo lee que así? tengo esta ¿O discapacidad sabías para no sé, pasar la incomodidad te estarás que podría preguntando el hacerle por esas preguntas, qué hacer directo? Así que si no puedes decir más en tu caso, si es dicto que hubo o alguna por qué experiencia me comunico de esta forma o por qué me demoro que en opinando esto? atrás O sea, decía, si es que cuestiones hubiera tenido igual que lo tú que en ocurre en ese un chat momento, tal y vez que sí hubiera están manejado relacionadas o hubiera a la sabido accesibilidad, cómo manejar esa a la situación discapacidad mejor. que tengo, etcétera. Es verdad, No Emilio, que como para pasamos llamarle la por atención y que llego y, hola, me llamo experiencias, Sebastián y ¿quieres momentos, saber cómo funciona un pensamientos o voiceover? No, no, no. acciones Pero sí forma parte bastante de la incómodas, conversación en algún punto. porque Y sí, sí, como es situación parte de incómoda nuestro o así, crecimiento y la si formación de bien no lo nuestra escondo, persona y mi nuestra discapacidad sí puede ser el hecho de, autoseguridad y bueno, nuestro entonces encontrémonos, autorreconocimiento, tomémonos un ¿no? Y café. cuando hablamos Y de entonces entrar en ahí contacto viene con, tal con vez otra otra persona persona y llega más con en el más plano normalidad y dice, dale, sí, dale, en ese lugar, listo, de llego ahorita. ligar y tal, Tal vez a mí me implique se hace evidente. planificar un En mi poco más. caso, la Puedo ir verdad es solo, que, a ver, necesito que alguien me lleve, siempre qué tan lejos es, he sido alguien dónde es. que no se Y bueno, centra sí, conozco el sitio, en entonces ya me estoy reconocerse familiarizado, como o tengo la que ir crítica con principal alguien, o tengo que y ir tener y una tomar discapacidad precauciones con la que sí adicionales yo para trabajamos. llegar al espacio. Sí Entonces, en algunas ocasiones, o llego antes, una parte de mí o llego con alguien, bastante y que eso grande, simplemente no es me una marque. parte No que sé define también mucho realmente cuál es la reacción de la otra persona al 100% del otro lado. Si me ve y ya desde el primer momento dice, no, pero vino acompañado, chao, Sebastián, out. O, mira, bueno, llegó así, no, pero mira, genial, o me cayó bien, ya ni me acuerdo cómo llegó, sí, o simplemente nunca se lo percató. Eh, pero sí es una parte que dices, sí, me genera esa incomodidad, esa duda. Al final digo, bueno, si la persona se incomoda, se intimida o por último le causa gracia o alguna cosa así, realmente es un filtro eh, es muy una bueno. bandera roja, literalmente, Claro, una sí, o bandera sea, roja, y no es. exactamente, ¿te da risa? Bueno, qué pena, vaya y ríase por allá porque este no es para mí. Entonces, sí, sí, sí. Pero no sé, pienso que tiene mucho que ver con mi autorreconocimiento. No lo tengo todo resuelto. Sí me tiemblan las piernas, como a cualquier ser humano, pero al final, no sé, el que me quiera como soy. Bueno, como hemos hablado todo este podcast de que una comunidad de personas sin discapacidad y con discapacidad, José también tiene que poner su anécdota. No sé si te tienes que poner en tu perfil de Tinder José graduado en novias tóxicas, no sé cómo lo manejas tú. Yo, ¿cómo lo manejo, Emilio? Yo no sé de qué hablas. Yo no he tenido novias tóxicas. Lo he manejado bastante bien. Guiño, guiño. Bueno, ya saben cómo le gusta esquivar. Estaba mejor que cualquier comunicador de la época correísta o O de sea, no sé, para esquivar, el Ricky. El Ricky nos ofreció que debía ya hacer pauta por una historia que no hay cómo contar, pero Oh, ya va siendo pero hora.
pero me gusta tu tranquilidad para evadir a la prensa. Lo voy a poner en práctica. Sí, 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 el Emilio obviamente nos ha explicado cómo evadir a los de su especie, Ah, a no, los no, no, periodistas. no, Es- no, que va, no, no, las malas prácticas de los sectores estatales creo que te enseñaron porque... Pero bueno, ya estamos llegando a la final de este episodio y ahí para cerrar con esta pregunta, que si nos pudieras contar un poco, Sebas, de qué proyectos de futuro tiene Converlante, igual que tú, respecto a todos los temas que hemos hablado, qué tienen en mirada a futuro, qué proyectos están pensando. Igual que tú, se viene en el 2022 con toda la intención de fortalecer la comunidad, de generar mayores espacios participativos dentro de la plataforma, que sean seguros, que sean amistosos, que promuevan valores, iniciativas que conecten a más personas. Es algo increíble porque a partir de estas conversaciones llega alguien y dice, oye, yo tengo este trabajo con mi organización en tal lugar y me interesó lo que habló ese chico o lo que ustedes publicaron en ese post, me conectan y al final esa es la misión de Fundación Comparlante, somos puente. Entonces, se viene con ese objetivo de fortalecer más la plataforma, de generar espacios de construcción, tal vez de iniciativas en paralelo, de fortalecer la promoción del trabajo de quienes ya vienen haciendo, por ejemplo, hay desde estandoperas mexicanas que hablan de salud sexual de una forma súper graciosa, sincera, directa, sin tapujos, a quienes he tenido el privilegio quienes tienen el privilegio de compartir y de estar en sus presentaciones y también en espacios virtuales. Yo qué sé, por ejemplo, hay trabajos de una comunidad de mujeres ciegas en Chile que hacen campañas por WhatsApp y por redes sociales magníficas, diciéndote yo como mujer, esto es la información sobre mi salud sexual, sobre tal producto para mi higiene, sobre tal situación en una fiesta, etcétera. Entonces, ese tipo de iniciativas, ese tipo de proyectos tienen que visibilizarse. Y si nosotros podemos ser quienes permitan empujarlos a que sean más visibles, a que puedan conectarse y fortalecer su poder, estamos hechos. Pero sí, en definitiva, son muchos los proyectos que están en el tintero, listos para salir en el 2022. Fundación Comparlante también sigue llevando adelante su promoción de derechos a través del arte, del deporte adaptado, a través de la promoción de la tecnología, de quienes están detrás de grandes iniciativas para hacer más accesible nuestro mundo y el trabajo que tenemos con organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales, los tomadores de decisiones y todos y cada uno de ustedes, quienes escuchan este espacio, quienes son parte de esta comunidad, son nuestro equipo. Así que les invito a que se mantengan en sintonía de nuestras redes sociales, @comparlante, igual que tú, _org, y nuestros sitios web, www.comparlante.com y www.igualquetú.org. Vamos a dejar en la descripción todos los links para que acaba de decir Sebas, para que lo puedan revisar, para que puedan hacer la información. Si es que son padres de familia, pueden revisar, porque si tienen alguna duda de cómo decirle a su hijo, el que yo estoy seguro que incluso si es que su hijo no tiene discapacidad, pueden igualmente Así es. usarla, porque como dijo Sebas, es una comunidad que no busca diferenciar a los unos de los otros, entonces estoy muy seguro que podrán encontrar información útil ahí. Así es. Y también vamos a dejar las redes de Coparlante en la página web por si quieren contactar más información con Sebas y el equipo y también igual que tú. Y no sé, José, si quieras decir algo antes de despedirnos. O sea, más que nada agradecer, estuvo muy interesante, realmente espero que este proyecto siga adelante y podamos una vez más volver a reunirnos, así sea por este medio de virtualidad. ¿Sí será? Y, y eso, gracias por compartir las Y punto anécdotas, las para mí, historias. los dos están despiertos hasta este punto de la entrevista, así que tan mal creo que no les dice. No, Sebas, Gracias, como chicos. siempre, un orador genial y yo ya sabía de tu talento. Espero que alguna vez aspires a algún cargo político porque estoy seguro
que solo con la prosa te van a ganar unos cuantos votos, porque además de tu gran trayectoria en lo poco que llevas y en lo que te conozco, sé que eres una persona brillante y un profesional muy, muy bueno y sé que tu equipo también es genial y sabes que siempre le deseo mucho éxito en todo lo que emprendan. Así que también como José dijo, ojalá nos podamos volver a encontrar en algún otro tema con otros de nuestros conocidos como Irene y que podemos charlar de muchas cosas acerca de la discapacidad. Uno es tan grande como las personas que caminan a su lado. Así que José, Emilio, José, gracias por estar aquí, por ser parte de este equipo y amigos, vamos pa'lante con parlante. Sí, y para Cesar Richie tuvo problemas de no sé qué, tendrán que preguntarle en el próximo episodio qué pasó, pero manda sus disculpas y manda también sus saludos Sebas, que espera verte en una próxima vez. Y yo me despido por esta vez, no sé ni en qué semana va a salir, pero estoy seguro que esto sale el 8 de febrero, si no está mal mi vida, así que estamos en 8 de febrero porque han surgido algunas cositas en lo que pasaban la semana que estamos grabando, entonces hemos decidido empujarlo un poquito. Pero estoy seguro que esto saldrá el 8 de febrero, así que si no están mal, la próxima semana tenemos un episodio muy interesante que ya está agendado, así que estén pendientes de eso. Y nuevamente muchas gracias, Sebas, por venir. Les deseamos mucho éxito en este 2022 y a la audiencia nos vemos la próxima vez.